Hola, ¿qué tal amigos? Un placer presentar este segundo capítulo de Dialecticus. Como ustedes saben, el término de origen latino y griego hace referencia a las formas iniciales de aprendizaje en la antigua Grecia clásica, sobre cómo dialogar y aprender del conocimiento de los demás a partir de este ejercicio de conocernos y de expresarnos y comunicar nuestras ideas. Eh, Antes de dar inicio a este capítulo, me han pedido saludar, enviar saludos. Espero que esto no se convierta en una tradición de andar saludando, aunque siempre no está de más hacerlo. Quiero enviar un cariñoso saludo a dos ciudades, Valdivia, donde nací, y a Puerto Montt, donde crecí. Me han pedido unos amigos saludarles especialmente porque hasta allá nos están viendo, donde inicia la Patagonia, en Chile y en Argentina. Eh, Tenemos un invitado de lujo porque tenemos un tema también muy apropiado y de moda en estos días. Hablaremos sobre geopolítica. La geopolítica, en todo caso, no es nueva, aunque como ciencia en el siglo XIX comienza a desarrollarse de forma más formal, pero siempre ha existido geopolítica en los antiguos imperios romanos y griegos, pasando por los imperios europeos posteriores, en las civilizaciones orientales y africanas también. El término y la práctica geopolítica ha estado presente. Quizás la geografía es una de las primeras disciplinas que también se desarrollan en las antiguas ciencias, en fin. Entonces, para platicar de este tema de la geopolítica que se ha puesto de moda en los últimos años en el mundo, quiero presentarles a ustedes a un querido amigo. Él es Sebastián Palacios. Él vive en Estocolmo, en Suecia, aunque él es ciudadano francés y mexicano. Estudió licenciatura en Economía y en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y estudió también Economía Internacional en la Universidad de Estocolmo, en Suecia. Lleva viviendo allá 9 años, es un consultor en política internacional, es también un profesional que colabora con empresas en Suecia en el ámbito de tecnología, y también en sus tiempos libres es también coach en tenis. Me encantaría jugar tenis aquí algún día contigo, Sebastián, en México, pero por lo pronto vamos a hablar de geopolítica de nuestros días. Bienvenido, Sebastián, es un gusto presentarte tenerte en este programa, y por favor, ¿qué nos puedes decir al respecto? Muchísimas gracias, César. Es un placer enorme poder estar contigo y toda la audiencia y poder platicar, pues, de estos temas tan interesantes que al final de cuentas nos afectan, y poder entender estos temas. Yo creo que nos permite al final de cuentas también ser mejores ciudadanos en nuestros propios países, ser mejores personas, tener referencias morales, tener un entendimiento de cómo se ejecutan políticas públicas, internacionales, de guerra, de sobrevivencia, de promoción de ciertos valores. Entonces, estos temas yo creo que nutren muchísimo a uno como persona. Así es, y precisamente tenemos tres temas que son muy candentes el día de hoy. Queremos hablar con Sebastián sobre el conflicto Rusia y Ucrania, también sobre el conflicto israelí-palestina y los escenarios que se nos abren ahora con este mundo multipolar a partir del grupo de países BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los BRICS, también del Asia, lo que está pasando en escenarios geopolíticos allá en toda el Asia, con India como actor importante, Irán, etcétera. ¿Qué está pasando con la OTAN? Que hay nuevos grupos de países que comienzan a desarrollar estrategias militares y alianzas, el Quad, por ejemplo, ya hablaremos de ellos, como Japón, Australia y el Asia-Pacífico comienza también a tener una efervescencia, en cierto sentido, como China hace una expansión no solo económica, sino que también militar. Entonces, estos tres temas, por favor, quisiéramos escuchar de ti, Sebastián. ¿Qué opinas tú al respecto? Y comencemos con el primero, que es el conflicto Rusia y Ucrania. Eh, hay un par de cosas que comenzaron a salir al momento de declararse el conflicto y la invasión rusa en Ucrania, que no sabemos a estas alturas qué tanto de mito hay, qué tanto es propaganda oficialista de uno u otro lado. ¿Qué está sucediendo realmente allí? ¿Hay en el fondo un tema de un espíritu zarista en Putin, o definitivamente hay un desaire que es intolerable para Rusia de parte de Europa?
Hay unos elementos que también son importantes. ¿Qué papel juega o ha jugado o jugará en todo esto la OTAN? En fin, ¿qué otros escenarios se vislumbran en el corto plazo? El factor Trump, Donald Trump, pudiese tener también aquí un papel importante, no por su protagonismo, sino que más bien por las cosas que dejaría de hacer, etcétera. Y entonces yo quisiera comentarte un par de cosas que pudieran ser algunos elementos que nos puedan dar pistas sobre cómo aproximarnos al tema ruso-Ucrania. Por un lado, hubo un tratado, lo debes conocer, el 2+4, que le permitió a inicios de los años 90 la reunificación de las dos Berlines y de Alemania en concreto. Este tratado, finalmente, de los países que vencieron en la Segunda Guerra Mundial y que se repartieron Europa del Este, y en particular Berlín, tuvo que pasar por unos acuerdos de las grandes potencias para decir de qué manera se reunificaba Alemania, ¿no? Y ahí hay un par de datos que son curiosos, después los podemos platicar, pero Putin argumenta que en ese proceso hubo una promesa que se le hizo a Rusia, en el cual la OTAN no se iba a expandir más allá de sus fronteras que tenía en ese minuto, de aliados, y que a la fecha venía recorriéndose el grupo de países de la OTAN hacia la Europa del Este. Por otro lado está el memorándum de Budapest, que se firma en el año 94, en donde básicamente es un acuerdo de no proliferación de armas nucleares. Ucrania le cede todas sus armas nucleares a Rusia. Entonces hay allí una serie de acuerdos de mantener equilibrios bélicos, armamentísticos, y básicamente un acuerdo de paz. Posteriormente se firma un acta entre la OTAN y Rusia el año 97, 1997, llamada Acta de Fundación Rusia-OTAN, ¿no? En donde a la OTAN, a Rusia, perdón, se le da un espacio de interlocución. Posteriormente, recuerdo que como a inicios del 2000 se crea un consejo OTAN-Rusia, y Rusia participaba de consejos me parece, no de todas las reuniones, pero de las reuniones plenarias o asambleas generales de la OTAN participaba Rusia. Y hay una noticia reciente que acababan de expulsar de la OTAN a los últimos funcionarios rusos que iban quedando en su interior y fueron acusados de espionaje. Entonces, ¿cuánto de todo esto es cierto? ¿Cuánto definitivamente tiene que ver con que ha habido un desprecio por la participación rusa, efectivamente, o en la práctica siempre ha habido una mayor consideración de la que realmente se declara? ¿Cuáles son finalmente estos motivos que se han esgrimido para sustentar la invasión o el ataque a Ucrania y las anexiones de nuevos territorios? Está también el caso Crimea en el 2014, etcétera. Ya, con esos datos, a ver si podemos empezar a configurar algún escenario o intentarnos a aproximarnos a explicaciones en este sentido. Por favor, Sebastián, te doy la palabra. Pues, como bien dices, la OTAN se creó a finales de la Segunda Guerra Mundial para contrarrestar a la Unión Soviética, para contrarrestar la influencia rusa en Europa del Este. Entonces, en ese momento se tiene un objetivo totalmente claro, que era contener la expansión rusa en Europa del Este y concretamente en Alemania, que en ese momento estaba dividida en dos, Alemania Occidental y Alemania Oriental, y ahí es donde acaba el mundo de la OTAN y empezó el mundo de la Unión Soviética. Y cuando cae el muro de Berlín en 1989, empiezan discusiones entre la OTAN y la Unión Soviética, que todavía sigue existiendo. La Unión Soviética, hay que recordar que desaparece en diciembre de 1991. Entonces, cuando cae el muro de Berlín, todavía la Unión Soviética dura otros 2 años. Y fue en 1990 donde realmente se concretaron las discusiones más serias entre la OTAN y la Unión Soviética, liderada por Mikhail Gorbachev en ese momento, sobre cómo Alemania se iba a reunificar y cómo es que la OTAN iba a actuar respecto a eso. Entonces, lo que se llegó como acuerdo es de que la OTAN no iba a instalar bases ni soldados en Alemania Oriental y también la Alemania Occidental no iba a poner sus propios soldados inmediatamente en Alemania Oriental. O sea, se le iba a dejar a la Unión Soviética como un espacio que no se sienta amenazada, ¿no? Que la OTAN estaba expandiéndose hacia sus fronteras. Pero lo que nunca se acordó es de que la OTAN no se iba a expandir hacia el este. En los círculos prorrusos se ha difundido mucho esa idea de que en estas reuniones en 1990 la OTAN le prometió a Gorbachev y a la Unión Soviética de forma hablada, de forma oral, porque nunca se escribió nada, pero Putin dice que a pesar de que no se escribió nada, pues que la promesa verbal era muy importante, de que la OTAN nunca se iba a expandir hacia países que en ese momento pertenecían al bloque comunista. Eso
Gorbachev ya lo ha desmentido muchas veces que eso nunca sucedió, que lo que se habló es de que la OTAN no se iba a expandir hacia Alemania Oriental, que no iba a poner bases, entonces que no se iban a acercar a la Unión Soviética en ese momento que todavía existía. Eso sí es un hecho. Entonces hay que diferenciar ahí las dos cosas, el acuerdo que se hizo respecto a Alemania Oriental y un acuerdo que nunca se hizo, ni siquiera verbal, Gorbachev no lo confirma, de que la OTAN nunca se va a expandir hacia el este, porque en ese momento la Unión Soviética seguía existiendo. Nadie podía imaginarse que la Unión Soviética iba a desaparecer. Entonces, eso sí hay que dejarlo muy claro. Luego, respecto a lo demás, sí es importante mencionar que con la Unión Soviética ya desaparecida, pues muchas armas nucleares en ese momento quedaron en territorio de Ucrania. Ucrania era parte de la Unión Soviética y el memorándum de Budapest de 1994, precisamente lo que se hizo fue llegar a un acuerdo en donde Ucrania aceptaba cederle las cantidades enormes de armas nucleares que tenía en ese momento, se lo cedía a Rusia, y a cambio de eso Rusia prometía jamás violar la integridad territorial de Ucrania, que en ese momento Ucrania tenía a Crimea dentro de su territorio. Crimea, hay que recordarlo, era parte de Rusia hasta 1954, lo fue así durante 200 años, desde la época zarista, y luego por un acuerdo liderado por Khrushchev, un líder soviético que también era ucraniano, Khrushchev impone que Crimea se le va a ceder a Ucrania desde Rusia, porque eso facilitaba la administración del manejo del agua. Crimea es una península y era mucho más cercana la fuente de agua en Ucrania que de Rusia. Entonces, para facilitar las cosas, pues mejor que Crimea sea parte de Ucrania. Pero el 90% de la población realmente se identificaba como rusa en ese momento, hablaban ruso, y eso siguió así después de la disolución de la Unión Soviética. Hubo 3 referéndums en donde en 91, 1991 y luego 1994, con 90% de participación, el 80% de la población decidió unirse a Rusia, pero no fue un referéndum legal, de acuerdo a la Constitución de Ucrania. Entonces, por eso nunca se materializó esa anexión o esa unión de Crimea hacia Rusia. Pero sí hay que dejar claro que, pues, en general, el este de Ucrania siempre ha sido rusófilo, se identifica como ruso, hablan ruso, tienen cultura rusa, pero Rusia se comprometió a no invadir el territorio ucraniano, no violar la soberanía. Entonces, eso es un presente muy importante. Y luego, algo muy importante que pasó, que generó esta desconfianza entre Putin. Hay que acordarnos que Putin toma el poder en 1999, después de unos años bastante convulsos y desastrosos de Yeltsin, donde la economía rusa cae 25%, la pobreza se dispara, en donde el 40% de la población pues, vive en pobreza. Cuando la Unión Soviética, pues, había más o menos una cierta estabilidad. Entonces Putin toma el poder en el 99 con ese mensaje de darle orden al país, y en los primeros años, pues Putin se ve beneficiado por unos aumentos de precios en las materias primas en el mundo, tanto el petróleo también como el trigo. Entonces eso le da un empuje a la economía rusa, y lo que genera realmente la mayor desconfianza viene hasta 2004, 2005, 2006, 2007, y ahí es donde viene la famosa conferencia de Bucarest en 2008, en donde en esa conferencia de Bucarest los países de la OTAN dicen públicamente que tienen pensado incorporar en un futuro a Georgia y a Ucrania en la OTAN, que en ese momento pues no eran parte de la OTAN y eran pues países colindantes con Rusia. Eso fue en abril de 2008. Y Rusia, como reacción a eso, pues en agosto de 2008, o sea, solamente unos cuantos meses después de la conferencia de Bucarest, Rusia decide invadir Georgia. Utiliza ahí un conflicto local, y entonces de esta manera Georgia no logra cumplir las condiciones para entrar a la OTAN, que es que no tengas conflictos civiles, territoriales. Entonces, pues Rusia se adelantó a una posible adhesión de Georgia a la OTAN. Y respecto a Ucrania, Putin ya había dicho que estas expansiones de países de la OTAN hacia el este, así es como él lo manejaba, que es muy engañoso, porque en realidad no es de que la OTAN esté forzando a nadie a unirse a ellos, son los países que de forma voluntaria pues, solicitan su adhesión. Pero sí es cierto que pues, todos los países ex-soviéticos del ex bloque comunista pues iban uniendo a la OTAN en 2004, 2005, 2006, y pues las fronteras de la OTAN, es cierto, se iban acercando a Rusia. Pero bueno, cada país tiene el derecho a definir su propia política exterior. Lo que es cierto es de que siempre es posible llegar a acuerdos, a colaboración, a un entendimiento, y como bien decías, en ese momento Rusia participaba en reuniones, era también observador de ejercicios militares. Incluso cuando Putin tomó el poder en el 99, al año siguiente, en el año 2000,
pues se habla de que a lo mejor Rusia puede entrar a la OTAN. Bill Clinton y Putin llegan a tener esta discusión y Clinton lo ve bastante favorable, pero después Clinton le responde a Putin de que lo consultó con el Pentágono y que no lo ven con buenos ojos, entonces que finalmente Rusia no iba a poder ser parte de la OTAN. Entonces, como dices, en algún momento, a principios de la década de los 2000, había bastante entendimiento con Rusia. Rusia participaba en ciertos, como observador de ejercicios militares, incluso ahí en reuniones. Y pues todo se va deteriorando, digamos, yo pondría el punto de inflexión 2008 con una conferencia de Bucarest y luego la guerra en donde Rusia invade Georgia. Eso es interesante lo que señalas, porque mencionas tú el crecimiento o el dinamismo económico que comienza a tener Rusia con Putin. Pero también ahí hay un antecedente interesante, porque Rusia ya tenía acuerdos energéticos con toda Europa y Europa le estaba brindando asistencia técnica en diversos temas a Rusia, ¿no? Y esa asistencia técnica no era cualquier cosa, ¿no? Aunque en términos de montos uno pudiera decir, pues era una cooperación humilde, pero finalmente las cooperaciones técnicas, como las conocemos, implican una transferencia de know-how que no es menor. Entonces, si Putin hubiese querido hacer una estrategia de mayor involucramiento o de haber jugado de bisagra, tanto con el Asia, China, India, como con Europa, o sea, los rendimientos que estuviese teniendo Rusia el día de hoy serían mucho mejores. El factor económico en geopolítica es fundamental. Finalmente, todo tiene que ver con cómo aprovechas espacios que tienen abundancia de recursos. Y entonces aquí hay otro par de cosas más para continuar esta plática. La OTAN se da cuenta de que estaba en muy mala situación a partir de a partir de este conflicto Rusia-Ucrania. Se han revelado una serie de situaciones de logística, de operación, de capacidad bélica, de obsolescencia, transportar material pesado desde Europa Central, Francia, en fin, hacia Europa del Este, a Lituania, Estonia, no es posible por condiciones de, por ejemplo, de las líneas, de la compatibilidad de formatos de las líneas férreas. Hay un exceso de trámites y de burocracias para pasar material bélico de un país a otro. O sea, la OTAN no es precisamente la mejor, el mejor club de guerra que tenemos actualmente en el mundo, etcétera. Entonces, efectivamente, la OTAN representa una amenaza y yo creo que Rusia lo tiene muy claro. Entonces, estos nuevos elementos que comentamos ahora, claro, no dan más que para elucubrar nuevas teorías, pero sí nos permiten entonces desmitificar un poco esta situación de que, oye, perdón, Rusia tenía muchas mejores opciones que ir a la guerra. Pero bueno, entonces, ¿qué quieres tú? Ahí hay un tema de pensamiento, de filosofía detrás de todo esto, de que al final hay un nacionalismo que quiere, etcétera. ¿Qué piensas tú? Sí, totalmente. Podemos decir que Rusia se sentía muy confiada sobre sí misma, sobre sus capacidades. Eh, Ahorita mismo Rusia está produciendo mucho más municiones, mucho más balas que todo el conjunto de la OTAN al mismo tiempo. Entonces, a pesar de que la OTAN está proveyendo de muchas armas a Ucrania, no es suficiente comparado con lo que Rusia está produciendo. La economía rusa se ha volcado completamente a una economía de guerra. Entonces, es cierto que la OTAN pues incluye a los países más poderosos del mundo, excepto China, pero su capacidad militar ha estado, como digamos, muy apaciguada en los últimos 20 años. Entonces, ahorita la OTAN está tratando otra vez de aceitar la maquinaria y eso toma tiempo. En cambio, Rusia, ellos están desde hace mucho tiempo mucho más preparados. Y entonces Rusia, sobre todo con Putin, pues tienen mucha confianza en sí mismos. La economía rusa llevaba ya 20 años en una muy buena situación. Rusia había conseguido ciertos éxitos militares y diplomáticos de imagen en el mundo, por ejemplo, con su intervención en Siria, derrotando al Estado Islámico junto con la alianza que se formó internacional, que incluye a Estados Unidos, que incluye a Israel, a los kurdos, pero fue esa intervención rusa que fue bastante decisiva. También Rusia estaba emergiendo como un polo de resistencia a la dominancia occidental y hay una presión bastante fuerte sobre Putin dentro de Rusia de asistir a las regiones del este de Ucrania que llevaban en guerra civil desde 2014. Hay que recordar que hasta 2014 había un gobierno muy prorruso, liderado por Yanukovych. Yanukovych fue
forzado a dimitir, a salir del país, y ahí es donde se generó una guerra civil en Ucrania, y las regiones del este, pues, llamaron a separarse. Estas regiones del este muy prorrusas, el Donbass, Donetsk, Luhansk. Y entonces hubo una guerra civil ahí que duró desde 2014 hasta 2022. Y había una presión constante dentro de Rusia, dentro de los grupos nacionalistas, pero también del propio Putin, que si quiere, se quiere mantener como una imagen de un hombre fuerte, de un hombre que defiende los intereses rusos contra los intereses occidentales, pues de tener que actuar. Entonces, Putin se valió de varias artimañas, empezó a proveer de pasaportes rusos a todos los ciudadanos del este de Ucrania. Entonces, eso creó una excusa perfecta para intervenir en el este de Ucrania para defender a sus conciudadanos rusos. Y se habían firmado unos acuerdos de paz en 2014 y 2015, los famosos acuerdos de Minsk. Y lo que es cierto es de que ambas partes, tanto Ucrania como los separatistas rusos y el gobierno ruso, ninguno respetó los acuerdos. Entonces, pues cada parte tenía razón para llevar agua a su molino. Y pues sabemos que Rusia es más potente que Ucrania. Entonces, en algún momento Rusia se sintió envalentonada, sobre todo cuando Zelensky es elegido y en 2019 se cambia la constitución y Ucrania pasa de ser un país neutral en la constitución a ser un país que va a buscar entrar a la OTAN. Entonces, eso Putin ya lo había dicho desde 2007 y 2008, que Georgia y Ucrania son líneas rojas. Los países bálticos, Finlandia, Polonia, Eslovaquia, Bulgaria, Rumania, esos países, pues a Rusia obviamente no le gusta que hayan sido parte de la OTAN, pero no representan realmente líneas rojas, rojas, rojas. En cambio, Ucrania, que es como la vía de entrada histórica para invadir Rusia, son planicies gigantescas, no hay defensas naturales, no hay montañas. La población de Ucrania culturalmente siempre ha sido muy cercana a la rusa, entonces si la población en Ucrania se empieza a occidentalizar, a tener como ideas más democráticas, pues eso obviamente con las interacciones sociales que hay entre los ucranianos y los rusos, todo el mundo tiene familia en Ucrania, en Rusia, digamos, son casi hermanos, son pueblos hermanos, entonces si Ucrania se vuelve pro-occidental, hay un peligro muy fuerte de que a lo mejor la población rusa empiece a revoltarse contra un régimen bastante autoritario que hay en Rusia. Entonces, por eso Ucrania representaba la línea roja, y pues esto se fue gestando poco a poco, ¿no? Yo siempre he dicho que no es de que Putin se haya vuelto loco de la noche a la mañana. Había muchas señales que esto iba escalando, y lo que sí es cierto es que, bueno, Putin tiene ambiciones bastante autoritarias, ¿no? Entonces, hay que tener la capacidad de tener en la mente ambas posiciones, de que esto se fue gestando poco a poco, pero también que Putin es un líder muy autoritario. Eso es cierto. Yo creo que las señales fueron bastante considerables y numerosas como para no haber haber tenido algunas acciones preventivas. He escuchado por ahí que en alguna reunión en Estados Unidos de la OTAN, grupos de expertos, de analistas, preguntaron a la administración, me parece que en aquel entonces era Trump, eh, ¿qué ocurriría si Rusia decidiera atacar a algún país de la OTAN o particularmente en donde ya se veía un conflicto eventual con Ucrania? Y la respuesta de un alto funcionario americano habría dicho, Rusia es problema europeo, no es problema nuestro. Muy en la onda del discurso de Donald Trump. Sí, un Tenemos... escándalo respecto a eso fue cuando pues Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Se reveló con un documento secreto, que bueno, hasta ese momento era secreto, pero después ya no lo fue, de que la OTAN no estaba dispuesta a defender a los 3 países bálticos, aunque por lo menos iba a tardar mucho tiempo en reaccionar en caso de que Rusia atacase Lituania, Letonia o Estonia. Polonia ya es otro tema, pero sí, la OTAN a veces, el artículo 5 no obliga a todos los países a mandar soldados al frente. El artículo 5 de la OTAN dice que un ataque contra un país de la OTAN obliga a todos los demás países a prestar ayuda, pero prestar ayuda puede ser enviar cascos, enviar almohadas, enviar medicinas. Entonces, no es tan claro, ¿no?, de que Estados Unidos está obligado a entrar a cualquier guerra que resulte un ataque de Rusia contra un país de la OTAN. Claro, y también vemos al presidente Macron en Francia, que al inicio tuvo un papel algo activo, tratando de minimizar el conflicto, de apaciguar los ánimos de Putin, y ahora lo vemos como uno de los líderes más pro guerra, digámoslo así, en Europa. Es muy difícil que la OTAN se vaya a involucrar, creo yo, militarmente en este conflicto, pero lo que muchos expertos señalan es que si no lo hacen ahora, lo van a tener que hacer después.
y ganar tiempo no les va a representar mayor beneficio si ya tienes a una Rusia algo desgastada. El mejor momento es ahora, pero creo que todo el mundo está sacando las cuentas y las van a seguir sacando por un buen rato y no van a dar un consenso al respecto, pero unilateralmente tampoco ningún país, salvo Estados Unidos y Gran Bretaña, que son los que ya abrieron otro frente o están participando en Medio Oriente en temas bélicos. Sí, pero entonces aquí se nos abre el otro escenario, el Medio Oriente, ya entramos a él. Por último, ¿tú crees que va a pasar algo en el corto plazo con la OTAN o con algún país europeo? Es decir, ¿va a ocurrir alguna situación en donde va a llegar mejores refuerzos, más refuerzos en hombres, por ejemplo, a Ucrania? Yo creo que todo el mundo está a la expectativa de qué va a pasar con las elecciones en Estados Unidos en noviembre de este año. Ahí se va a definir, creo que el futuro de la guerra. Si Donald Trump gana las elecciones, lo más seguro es de que Trump fuerce a Zelensky y a Ucrania a firmar un acuerdo de paz en donde Ucrania le ceda territorios del este a Rusia, también le ceda Crimea, y a cambio, a lo mejor Ucrania tenga garantías como miembro de la OTAN o simplemente con acuerdos bilaterales de asistencia directa en caso de que Rusia en el futuro decida otra vez volver a invadir. Y sobre todo, Ucrania ya ha tenido una promesa muy fuerte de en algún momento ser parte de la Unión Europea. Y de esa manera, pues, se puede llegar a un acuerdo donde todo el mundo salga ganando, donde todo el mundo pueda estar satisfecho de vender de que ahora se está mejor que antes. Antes, Ucrania jamás iba a ser parte de la OTAN, a pesar de que se había dicho en 2008 que podía ser en el futuro. La gran mayoría de los líderes de la OTAN decían que Ucrania no estaba lista, que eso jamás iba a pasar hasta que cambien muchas cosas. Y Ucrania no estaba en el radar de ser parte de la Unión Europea. En cambio, ahora ya sería un hecho con este acuerdo. Entonces, Zelensky y Ucrania podrían vender de que el Tratado de Paz les benefició a Ucrania porque ahora Ucrania es parte de la Unión Europea y tiene el apoyo completo de la OTAN con una intervención, digamos, militar en caso de que Rusia vuelva a invadir en el futuro. Y Rusia, pues, puede vender que este tratado les benefició porque, pues, incorpora las regiones del este de Ucrania que se consideran a sí mismos oprimidos por el gobierno central de Kiev con el cambio de gobierno en 2014, ¿no? El cambio de gobierno hizo que el idioma ruso ya no se permitiese como un idioma oficial, donde canales de televisión, periódicos fueron cerrados, que eran donde se hablaba en ruso, en las películas, o en los canales, o en los periódicos se escribía en ruso. Entonces, pues Rusia también ganaría, obviamente, con este acuerdo. Creo que obviamente Rusia ganaría más, y es el eterno debate ahorita. ¿Qué hacer? Si a lo mejor terminar con la guerra y aceptar que Putin ganaría lo que siempre quería desde el inicio de la guerra, pero también yo creo que es posible darle a Ucrania muchas ventajas con un tratado de paz. Por ejemplo, ser parte de la Unión Europea y las garantías de seguridad en un futuro siendo miembro de la OTAN, o bien con un acuerdo bilateral con Estados Unidos o con Francia o con Gran Bretaña. Y obviamente pues terminar la guerra, que los civiles son los que son los más afectados, y también los contribuyentes de los países occidentales, pues el apoyo a Ucrania viene de impuestos, de deuda. Entonces hay cierta desesperación entre la mayor parte de los ciudadanos europeos y estadounidenses de que la guerra no se ve que pueda ganarse. En cambio, el costo de vidas y de dinero sigue aumentando. Y si uno ve las encuestas en prácticamente todos los países europeos, ahorita menos de la mitad de la población en los países europeos, incluso en Estados Unidos, no está a favor de continuar dando ese apoyo tan extenso económico y militar a Ucrania. Entonces, los líderes occidentales están bajo presión, y si Trump gana las elecciones, pues todavía más los líderes europeos van a tener que ajustar sus perspectivas. Entonces, es un tema muy complicado, porque además Rusia ha cometido muchos crímenes de guerra. Entonces, de alguna forma, el Tratado de Paz tendría que incluir también que las personas responsables de Rusia sean juzgados en tribunales internacionales, definitivamente. Excelente, Sebastián, muchas gracias por este punto de vista y por aclararnos este panorama. Pasemos al otro tema, que es Israel-Palestina. Eh, eh, no es fácil hablar, particularmente creo yo, más de este tema que del otro, porque aquí definitivamente cuesta mucho no asumir una postura o más bien emitir una opinión que no te vayan a encasillar para un lado o para otro, pero además se ha vuelto un tema mundialmente mucho más eh, afectivo, sentimental, emocional, que el de Ucrania-Rusia. Yo he visto en muchas partes del mundo mucho despliegue de marchas,
manifestaciones de personas en favor de Palestina. Se ha tratado a la comunidad judía de amedrentarla en algunos lugares. No es masivo, pero hay un sentimiento antisemita que se ha ido generalizando. Eh, eh, Se habla también por parte incluso de analistas, a mí me llama la atención que se convierte a Hamas en un grupo, en un interlocutor, y al parecer no todos los palestinos están adhiriendo a Hamas como su interlocutor mayoritario, en fin. La ONU también ha jugado un papel muy, yo diría, muy poco asertivo en todos los temas de conflictos mundiales. Eh, y particularmente ha tomado una postura muy clara anti-Israel, o por lo menos de censurar a Israel en sus acciones. Evidentemente son las más notorias, pero todo se origina a partir de un atentado terrorista contra muchas poblaciones y el secuestro de personas. Desde luego, este conflicto tiene muchas décadas de origen, o siglos, más bien. Hay una historia detrás que, bueno, no nos vamos a remontar a la época romana, pero evidentemente es un conflicto milenario casi, y nunca vamos a poder entender en su totalidad todas estas dimensiones que implican, pero de un tiempo a esta parte ya ha quedado como en evidencia, por ejemplo, que Yasser Arafat, el líder de la OLP, nunca tuvo una muy clara disposición a negociar la paz, o más bien, por otro lado, que nunca Israel propuso condiciones de paz o de inclusión o de aceptación de Palestina que fueran satisfactorias para los palestinos o para este líder en su momento. Pero hoy en día jamás tampoco pudiese ser, jamás con H o Hamas, tampoco se convierte en un interlocutor válido para los israelitas, que consideran al grupo Hamas como un grupo terrorista. Entonces, al parecer hay un diálogo imposible entre las partes. Y a esto se suma Irán, que a través de grupos específicos, particularmente en Yemen, han actuado o están abriendo el escenario a todo el Medio Oriente. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí también? Irán, ¿a qué está apostando? ¿A qué está apostando Israel? A escalar ambos, a escalar el conflicto. Por ejemplo, se dice que a Israel le gustaría que el conflicto se llevara, bueno, y lo está haciendo al parecer, abriendo o conteniendo acciones de parte de los países fronterizos del norte. Irán apostándole a grupos islamistas de tipo guerrilleros en acciones en diversos frentes, en Yemen particularmente. Entonces, aquí el escenario se hace mucho más complicado y complejo. Hay una guerra no declarada entre Estados Unidos, Gran Bretaña e Irán. Irán ya ha dado aviso de que va a atacar a Israel o sedes diplomáticas de este país en otros lados, a partir del atentado que hubo en una sede diplomática iraní en fin. En Damasco. En Damasco. Aquí, ¿cómo se puede desmenuzar este tema? Está tremendamente complicado, aunque quizás no tanto, pero sí se vuelve mucho más enredoso poderlo analizar, o no es tan así. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que lo primero a aceptar es de que desde el inicio del conflicto entre Israel y Palestina en 1947, que es la primera guerra entre los palestinos y los israelíes, Israel se funda en 1948 como Estado, pero ya desde 1947 hubo una guerra civil entre los judíos y los palestinos que vivían bajo mandato británico, y Gran Bretaña ya había anunciado que en 1948 se iba a retirar y que se iba a dividir su protectorado en dos, en un Estado judío y un Estado palestino. Entonces, esa es realmente la primera guerra entre ellos, 1947, 48, 49. Y uno puede decir que desde ese momento ambas partes han cometido atrocidades, masacres. A lo mejor los primeros conatos violentos sucedieron en los años 20, 30, cuando los judíos llegaban en olas de inmigración de Europa y había ya tensiones con la población local, musulmana, palestina, y las primeras masacres la cometieron los palestinos contra los judíos que llegaban. Pero eran a lo mejor esporádicas y masacraban a 10, 15 personas en pequeños pueblos. Entonces, eso siempre fue escalando, y finalmente la Gran Guerra es de 1947, 48, Israel se funda en 1948, y cuando Israel se funda, hay una gran guerra regional donde
básicamente 7, 8 países árabes le declaran la guerra a Israel, invaden a Israel, Israel gana esa guerra, y en ese momento Gaza y Cisjordania son anexadas por Jordania y por Egipto de forma respectiva. Entonces, Egipto anexa Gaza y Jordania anexa Cisjordania. En 1967 viene una guerra fundamental en donde hay un problema con unos barcos israelíes y el canal de Suez, y entonces se genera otra vez una guerra regional gigantesca con 7, 8 países árabes involucrados contra Israel, e Israel gana en 6 días esa guerra. Es una derrota humillante para los países árabes, y en esa guerra Israel se apropia de Cisjordania y de Gaza. Lo mantiene bajo control militar, pero poco a poco le va cediendo ciertos poderes a los gobiernos locales palestinos, y es el proceso de Yasser Arafat, de los acuerdos de Oslo, en donde la organización de Arafat reconoce a Israel el derecho de existir, e Israel reconoce a Yasser Arafat y a la organización palestina pues como un interlocutor válido. El problema es que Arafat muere en 2004 sin que se llegue a un acuerdo de formación de un Estado palestino, y que Israel también pues tenga garantías de que los palestinos no van a tratar de atacarlos en un futuro. Muere en 2004 Arafat, y en 2005 Israel decide salirse completamente de Gaza. Había varios asentamientos judíos en Gaza, y Israel tenía presencia militar dentro de Gaza, pero en 2005 de forma unilateral, para, digamos, a lo mejor contribuir a cierto proceso de paz, Israel decide abandonar Gaza e incluso fuerza a sus colonos judíos a abandonar Gaza. El ejército de Israel empieza a demolir las casas de los judíos en Gaza para que no quede ningún judío viviendo en Gaza y Gaza sea administrado por los palestinos. Eso fue en 2005. Y luego en 2006 se hace una elección que resultó ser bastante limpia, según todos los observadores. Lo que no fue tan limpio es de que pues, los contendientes, que eran Hamas en ese momento, que es una organización muy radical que no reconoce el derecho a Israel de existir y que tiene en su carta fundacional la misión de matar a los judíos donde quiera que se encuentren en el mundo, mientras que Fatah, que es el sucesor de Arafat, la organización de Arafat, Fatah es una organización más secular, que sí es más moderada, que le reconoce el derecho a Israel de existir. Entonces, esos dos partidos políticos contienden en Gaza, y contra toda expectativa, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, como Rusia, como los demás países árabes y Fatah, ellos están convencidos de que van a ganar las elecciones. Las encuestas mostraron que Fatah iba a tener a lo mejor 50% de los votos y Hamas 35%, y otros partidos iban a repartir el 15% restante. Pero la elección, el resultado dio que Hamas gana las elecciones por 4% de los votos, y todas las organizaciones internacionales confirman que fue un proceso limpio en cuanto a los cuentos de los votos, a la cuenta de los votos. Lo que no fue tan limpio es de que pues a Hamas no se le permitió hacer campaña política, por ejemplo en Jerusalén del Este, donde hay mucha población palestina, en Cisjordania. Israel muchas veces arrestaba a los candidatos políticos que participaban con Hamas. Entonces Hamas se sintió como perseguido y que no le permitían competir de forma libre. Y a pesar de todo eso, Hamas gana las elecciones en 2006. Tratan de formar un acuerdo entre Hamas y Fatah, pero no llegan a eso, y hay una guerra civil durísima entre Hamas y Fatah en 2007. Y Hamas gana esa guerra civil, una guerra civil que dura más o menos 2 semanas, en junio de 2007. Y Hamas pues arresta a muchos miembros de Fatah, los tiran desde la cima de la azotea, ¿no? Literal los empujan al vacío y así los matan. Una guerra civil brutal. Y de ese momento Hamas se hace el control de Gaza, y mientras que Fatah se hace el control de Cisjordania. Entonces hay una división muy clara entre Gaza y Cisjordania en la parte política. Y Hamas, desde ese momento, su lucha era acabar con la corrupción de Fatah, y sobre todo pues defender los intereses palestinos de no reconocer nunca a Israel, su derecho a existir. Entonces, a eso Israel responde poniendo un bloqueo económico a Gaza. Lo interesante también en la discusión pública es de que Egipto, que tiene frontera con Gaza, también se suma a ese bloqueo, porque Hamas luchaba contra Egipto a través de pues, atentados. Hamas decía que Egipto era un gobierno, era un estado demasiado pro-occidental. Entonces, Egipto también tenía sus problemas terroristas con Hamas. Entonces, Egipto se suma a Israel y le pone un bloqueo a Gaza. Entonces, desde ese momento, las condiciones de vida en Gaza se hicieron muy difíciles, y jamás
nunca volvió a organizar elecciones democráticas. Ellos han dominado, digamos, con mano dura. Y pues esto se fue gestando poco a poco también con el tema de Ucrania, no es de que de un día a la noche Israel y Gaza entraron en guerra. Ha habido siempre muchos ataques, entre ellos Hamas secuestró a un soldado israelí, por ejemplo, y pues eso desencadenó una guerra entre Israel y Hamas. Después siempre, cada vez que un israelí era atacado con un cuchillo en Cisjordania, pues había represalias en todos lados, en Palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania. Entonces, esta guerra, una guerra de baja intensidad, constante, y lo que pasó en los últimos 2 o 3 años es de que Israel, junto con Estados Unidos, llegaron a muchos acuerdos con países árabes y del norte de África para el reconocimiento de Israel. Entonces, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Arabia Saudita, todos esos países que históricamente se negaban a reconocer a Israel y a tener vuelos directos o relaciones económicas. Con Trump, estos acuerdos famosos, los acuerdos de Abraham, pues se empieza a normalizar las relaciones entre Israel y muchos países árabes. Entonces, jamás se va sintiendo como aislado cada vez más de sus aliados árabes, y también el gobierno de Israel era un gobierno en los últimos 2 años que ha sido extremadamente nacionalista, con el gobierno más de extrema derecha que ha habido en la historia de Israel. Y ahí muchos ministros, incluso Benjamin Netanyahu, que es el líder político del país, ellos dijeron que mientras jamás existan, ellos jamás van a reconocer un Estado palestino. Entonces, otra vez, las condiciones se fueron juntando y acabó explotando con la invasión de Hamas el 7 de octubre, en donde según ellos al principio querían solamente atacar objetivos militares, matar a soldados israelíes, pero la verdad es de que pues, todo el mundo ha visto los videos, pues masacraron a muchos civiles en un festival, en los kibbutz, y sobre todo también se llevaron como rehenes a más de 200 israelíes. Entonces, pues este es como el trasfondo, ¿no? También está el tema que cuando derrocan al Shah de Irán en los 70, sí, ¿verdad? Correcto. El nuevo Estado Islámico, o la República Islámica de Irán, declara como uno de sus objetivos la extinción de Israel como Estado y como pueblo. Entonces, eso no es una cosa Menor. para nada menor. E Irán ha jugado y juega un papel importante en el suministro y la logística bélica de todos estos grupos. Correcto, hay que recordar que en el mundo islámico hay dos corrientes, la corriente chiita y la corriente sunita. La corriente sunita, el máximo representante es Arabia Saudita, y la corriente chiita, el máximo representante es Irán. Y Hamas y Hezbollah, que es un grupo en el sur del Líbano, que es considerado terrorista por el mundo occidental, esos son chiitas. Entonces, Irán utiliza a Hamas y a Hezbollah como grupos de choque contra Israel, definitivamente. Entonces, Irán ha suministrado muchas armas a Hamas, y ciertos países del Golfo, como Qatar, también está en su interés pues ayudar a Hamas para combatir a su contraparte de Arabia Saudita, ¿no? Entre los países del Golfo también hay mucha rivalidad. Hay que recordar que Qatar sufrió un bloqueo durante 2 años, por ahí de 2017, porque precisamente Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos acusaban a Qatar de financiar terrorismo, y terrorismo para ellos era, pues, obviamente financiar a Hamas y a otros grupos en Medio Oriente que eran chiitas. Entonces, hay estas tensiones, esta división. Irán sí ha declarado a Israel como su enemigo número uno, junto con Estados Unidos, y lo que ha pasado, bueno, en las últimas semanas, pues ha escalado mucho el conflicto, porque Israel lo que hizo fue bombardear la embajada de Irán en Damasco, la capital de Siria, que es un país aliado de Irán, y ahí en ese bombardeo Israel mató a 7, 8 militares del más alto nivel de Irán. Entonces, es un ataque directo a la soberanía de Irán. Definitivamente tú no puedes atacar una embajada, porque atacar una embajada es como atacar al país mismo, y más aún si matas a la cúpula militar del país. Entonces, fue un golpe muy duro para Irán. Irán prometió contraatacar eso, pero muchos analistas, y yo me incluyo en ese grupo también, de que no se ve muy factible que Irán decida atacar un objetivo dentro de Israel. Lo más seguro es de que traten de atacar una embajada de Israel o algún objetivo, una misión económica, o algún empresario que esté fuera de Israel, porque si atacan Israel, lo más seguro es que Estados Unidos se sume al contraataque israelí contra Irán, y ahí sí Irán sabe que pues puede perder, puede morir como régimen, ¿no?
Si Estados Unidos se mete, pues ahí sí es el balance de poder es demasiado grande. La superioridad es demasiado grande, entonces ya no hay balance de poder. Entonces, Irán yo creo que no se va a animar a atacar a Israel. Dentro de Israel lo que va a hacer es atacar posiciones fuera de Israel. Entonces, por ejemplo, ayer me parece, lo que vimos es de que la Guardia Revolucionaria de Irán, que es como la guardia de élite militar de Irán, lo que hicieron fue abordar un barco de bandera portuguesa, pero que la compañía le pertenecía a un millonario israelí. Entonces secuestraron, por así decirlo, se apropiaron de ese barco y pues ese tipo de cosas que Irán sí puede hacer. Pero yo no creo que vaya a lanzar un misil destructivo de forma masiva contra Israel. Yo me animo más a esto último, de las embajadas o a barcos o a personas israelíes que vivan fuera de Israel. Sí, en todo esto hay una cautela y una prudencia, entre comillas, de los países líderes en estos conflictos, porque hacer eso implica atraer el escenario bélico a tu país. Y de ahí del Medio Oriente y del, los corredores marítimos hacia Europa, de esa zona, nos empezamos a mover hacia el Océano Índico, hacia el mar meridional China. Y es interesante porque comenzamos a ver cómo todo el escenario de conflictos mundiales se está ubicando en esa zona. Eh, bueno, no me acabo, pero hace poco el gobierno en las Islas Maldivas, en Maldivas hubo un cambio de gobierno, ¿no? Eh, Era Maldivas siempre un país pro-India, y el nuevo presidente, que asumió hace poco menos de un año, eh, asumió definitivamente una postura pro-China, y expulsa a las representaciones militares y a los militares que estaban asentados en Maldivas. Entonces, sabemos que China ha comenzado a desarrollar una cantidad importante de bases militares navales en el Océano Índico y en el mar meridional chino, que es toda esta porción de mar que queda entre el sureste asiático. Y aquí se abre un escenario geopolítico para cambiar de escenario hacia estos nuevos, a esta multipolaridad que se le llama del mundo actual, ¿no? Los BRICS que quieren jugar un papel, que quieren tener su moneda, pero que finalmente hay una alianza muy clara entre ellos, de afinidades de varios tipos. China está jugando un papel, digamos que más humilde o menos estridente, pero no por ello menos activo. Yo no sé cómo viven los ciudadanos en Taiwán, pero ya por lo menos hay una inquietud de sueños. Nadie está durmiendo tranquilo en este país. Eh, las operaciones militares de diversos grupos, Japón, Estados Unidos, Australia, Corea del Sur, ya cada vez más comienzan a ser incómodas para las potencias de ese lado, particularmente Corea del Norte, Corea y China. El reclamo del mar meridional chino hacia países que son fronteras con ellos, en este escenario, como Filipinas, en fin, en donde casi se les niega su mar territorial y China reclama todo el espacio marítimo de ese conjunto. Ahí hay un escenario, diría yo, que aún no representa claramente un tema rojo, pero no debiera extrañarnos que en un mediano plazo esto pase a ser un escenario de conflicto concreto, ¿no? De hecho, me parece que Filipinas ya ha reclamado en más de alguna ocasión eh, eh, un tema de soberanía y de perjuicios a su economía, pequeñas embarcaciones de pescadores que han sido atacados. Eh, China ha abierto en toda la zona, en Pakistán, inversiones en infraestructura portuaria para comercio, pero al lado vienen bases militares también. En Djibouti, en África, es quizás lo más curioso, porque muy cerca y en ese país hay bases militares y puertos tanto de Estados Unidos como de China, eh, etcétera. Ese es el nuevo escenario que pensamos que va a tener en un futuro, no quizás, y ojalá sea muy lejano, pero al parecer las cosas no están pintando muy bien para allá. ¿Tú cómo ves ese nuevo escenario hacia el mar Índico
el mar meridional tiene, que finalmente se va a trasladar al Pacífico. Japón está en alerta máxima o por lo menos ya comenzando a reestructurar su armada, ya saliendo de su posición de neutralidad y pacifista. Australia ha comenzado también a prender focos rojos para comenzar a reestructurar sus capacidades bélicas, etcétera. Aquí se abre entonces un nuevo frente. ¿Tú qué percibes ahí, Sebastián? Lo que es un hecho es de que el mundo se ha vuelto bipolar otra vez. La diferencia entre Estados Unidos y China respecto a los demás países en cuanto a poder económico y poder militar es brutal. China incluso ya sobrepasó a Estados Unidos como la economía más grande del mundo en cuanto a poder adquisitivo, la paridad de poder adquisitivo. Y si uno ve el gasto militar, pues sí, el gasto militar de Estados Unidos sigue siendo más grande que el gasto militar de los 10 países siguientes todos juntos. China está en número 2, pero China está más o menos ahorita en un 30% del gasto militar anual de Estados Unidos y China lo va aumentando poco a poco. Lo que sí vemos es de que tanto Estados Unidos como China se están separando del resto en cuanto a poder económico y poder militar. Y hay que recordar que Estados Unidos tiene decenas y decenas de bases militares en el mar, en el Océano Pacífico del Sur, el mar meridional de China. Y de esa forma, Estados Unidos tiene la capacidad de imponer un bloqueo a la actividad económica china. China realmente hasta el momento no tiene casi ninguna base militar en el Pacífico. Son mínimas comparado con lo que tiene Estados Unidos. Entonces, para China es un peligro verse demasiado rodeada por estas bases militares estadounidenses. Entonces, para ellos el tema de Taiwán es un tema clave, no solamente por el tema histórico y simbólico y sentimental de Taiwán, con lo que pasó en la Guerra Civil en 1949, donde los últimos nacionalistas se refugiaron en Taiwán y la China comunista de Mao Zedong nunca logró invadir Taiwán, entonces se mantuvo ahí una guerra pues que nunca acabó realmente, pero sobre todo que Taiwán le permitiría a China romper un eventual bloqueo de Estados Unidos. Por eso también China, como dices, le ha interesado firmar acuerdos con estos países caribeños como las Islas Solomón, las Maldivas, en Sri Lanka también han tenido mucho interés para pues más o menos ir contrarrestando el poderío estadounidense. Ahora, la economía china desde 2012 con Xi Jinping, que tomó el poder justo en ese año, la economía china se ha desacelerado muchísimo. Hay que recordar que entre 1991 y 2012, la economía china crecía en promedio 10% al año. Y desde 2012, la economía china crece en promedio 5 o 6%. Y la economía china, con la pandemia se ha visto, tiene muchos problemas estructurales. Es una economía que ha dependido demasiado de la expansión del sector inmobiliario. El gobierno chino subsidiaba la construcción de edificios, de departamentos que nunca se han logrado ocupar, las provincias se endeudaban de forma masiva, las empresas privadas también tomaban muchos préstamos con la esperanza de que el gobierno los iba a rescatar en algún momento si no se llenaban los departamentos. Y Xi Jinping lo que ha hecho también es tratar de pues, acabar con la corrupción, de mostrar una mano dura, sacrificar el crecimiento económico para obtener control político y control social. Entonces, la economía china, si uno ve la deuda como ha aumentado, sobre todo en el sector privado, la dependencia que hay en el sector inmobiliario y sobre todo el bajo consumo. China está en un estado de deflación realmente en los últimos 2 o 3 años, en donde el consumo es muy bajo porque los salarios en China no han aumentado a la misma velocidad que el poder económico del gobierno, por así decirlo, de la parte militar y también de la economía en su conjunto. Entonces, sí, China tiene problemas de bajo consumo y ahorita con la pandemia, en donde pues China tuvo una obsesión de tener la política del cero COVID, donde para ellos una muerte, un caso de contagio COVID significaba poner en cuarentena a una ciudad de 10 millones de habitantes, pues eso acabó afectando las líneas de distribución, las cadenas de suministro en todo el mundo. Y entonces China ha tenido como 3 afectaciones al mismo tiempo, ¿no? La parte inmobiliaria, la burbuja que ha explotado, de que muchas empresas se han declarado en bancarrota. Evergrande posiblemente sea la más famosa, la más grande del país, están en bancarrota desde hace 2 o 3 años y eso ha pues arrastrado el resto de la economía. Tenemos una muy baja demografía.
la tasa de fertilidad en China hoy en día es de 1.1 hijos por mujer, y eso es más bajo que Japón. Japón, todo el mundo lo asocia con baja fertilidad, un decrecimiento de la población, y Japón tiene una tasa de 1.3. Entonces, China está en los más bajos del mundo. Creo que la más baja en este momento es Corea del Sur, que tiene 0.9. Pero con estas estimaciones que tenemos con la tasa de fertilidad, pues parece que la población china va a decrecer muchísimo en los próximos 30, 40 años. Y de hecho, ahorita ya India se ha vuelto el país más poblado del mundo. Entonces, India le está en muchos aspectos le está quitando poder a China. Hay que recordar también que el mercado de capitales chino es extremadamente restrictivo, regulado, es muy difícil invertir en China, la bolsa de valores es muy proteccionista, y eso también ha hecho que el yuan chino no logre consolidarse como una moneda mundial. Hoy en día, por ejemplo, el 60% de las reservas internacionales y de las transacciones internacionales se hacen con el dólar, y el yuan solamente representa el 3%. Entonces, el yuan está muy lejos todavía de arrebatarle al dólar esa posición de moneda pues dominante. Y en cambio la India es un país mucho más pues abierto al mercado de capitales, es un país en teoría más democrático, no es un partido comunista unitario, el único que está permitido, que se le tiene permitido gobernar. El sistema indio es un poco autoritario, pero es más pluralista, y la India sí tiene más como flexibilidad en temas de economía, y pues tiene una proyección demográfica positiva, y tiene la India este juego muy interesante de tener buenas relaciones con Rusia, con China, con los países del Golfo, con Estados Unidos, con la Unión Europea. Entonces, en teoría, India está en una posición pues fantástica desde un punto de vista geoestratégico y geopolítico. Uno de estos éxitos que ha tenido India pues es poner un satélite en la Luna recientemente. Y pues sí, la verdad es que todo parece que China está en una mala situación, y la India está emergiendo como un país que va a tener mucho mejores condiciones económicas en los próximos 10, 20 años. Ahora, las tensiones con Estados Unidos van a seguir, obviamente, por la expansión china en el Pacífico. Y Taiwán, para mí Taiwán es el riesgo más grande de guerra mundial que hay en este momento, porque Ucrania y Rusia, la gran mayoría lo ve como un conflicto localizado, regional, en Europa del Este. Israel y Palestina pues es un conflicto que lleva igual desde hace 50, 70 años, y también pues estos países involucrados, Irán, Israel, no son potencias mundiales. En cambio, Taiwán, ahí sí, porque Estados Unidos ya ha prometido que va a defender a Taiwán en caso de una invasión china, y China ya ha dicho públicamente que para 2049 ellos su objetivo es anexarse a Taiwán. Y en Taiwán hay gobiernos cada vez más nacionalistas, más antichinos. Entonces, la situación también está escalando y no sabemos qué va a pasar. Y eso es interesante lo que acabas de decir, porque si uno sigue avanzando geográficamente hacia el norte, vemos esta alianza Rusia-China que cierra el círculo finalmente, el circuito, y, y, por ejemplo, de no haber sido por la colaboración militar y tecnológica rusa hacia China, China no sería lo que es hoy. China tiene, al parecer, bueno, no al parecer, en números, la mayor flota de buques de guerra en el mundo, supera en cantidad a Estados Unidos. Tiene armas de misiles también que ha desarrollado con una capacidad de mucho poder. Eh, Creo yo también que Taiwán pudiese llegar a ser el detonador de un conflicto mucho mayor. Y yo creo que China debiera pensárselo un poco más, porque tiene abierto un conflicto territorial con India que no lo ha superado. Ahí está Cachemira, que eso lo disputan también Pakistán. Hay otras zonas, otras provincias indias, el Nepal, que reclaman tanto India como China. Ha habido pequeñas escaramuzas que no han pasado de ser bravuconerías con saldos de muertos, pero en la frontera India y China, pero que ninguno de los dos países desea escalar. Pero si eventualmente China quisiera hacer una intervención en Taiwán, debiera pensárselo un poco más, porque sus aliados, como son Corea del Norte y Rusia, yo creo que estarían dispuestos a entrarle al conflicto, pero eso significa que los demás también, Japón, Corea del Sur, ese sería un detonador, sí, creo yo, mucho más serio. No sé qué potencial tenga o qué factibilidad tenga real, pero ese sí, fíjate que coincido contigo que ahí sí habría
un detonador para generar una escalada de conflicto bélico global. Ahorita China está haciendo algo bastante complejo, que es tratar de tener buenas relaciones económicas con Estados Unidos. Ahorita Janet Yellen estuvo en Beijing, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, pues China necesita a Estados Unidos para crecer económicamente. Estados Unidos desde Trump y ahora con Biden ha puesto muchas tarifas, le está complicando a China desarrollar su mercado de chips, que Taiwán lo sigue dominando, y Estados Unidos con Biden pues pasó en el Congreso el Chip Act, que lo que hace es tratar de mover la producción de chips de Taiwán hacia Estados Unidos. Hay que recordar que Taiwán produce el 60% de todos los chips mundiales. Entonces, a Estados Unidos no le gusta esa dependencia, y con razón. Entonces, pues China se está quedando un poco al margen y está teniendo dificultades para crecer económicamente. Entonces, ellos no quieren arriesgarse a tener un conflicto con Estados Unidos, pero al mismo tiempo lo que ellos quieren es apropiarse de Taiwán. Entonces, están jugando a dos bandas. Necesitan ser muy agresivos contra Taiwán y contra el gobierno de Taiwán, y dejarle claro a la población de Taiwán que ellos van a ser parte de China, así como Hong Kong ya lo va a ser próximamente, en 2049, y seguir manteniendo relaciones con Estados Unidos que no provoquen una guerra mundial. Entonces, la situación ideal para China es tener una guerra con Taiwán sin que Estados Unidos se meta. Pero eso obviamente que es prácticamente imposible. Entonces, es una situación muy incierta. Nadie sabe cómo va a evolucionar esa dualidad de China, de querer mantener buenas relaciones con Estados Unidos, pero al mismo tiempo ser cada vez más agresivo en su política de apropiarse Taiwán. Sí, y aquí lo que mencionas es el factor económico es un tema relevante finalmente, porque está este foro de Shanghái que suma a muchos países, que pretende ser una especie de, no sé, de OCDE del Asia-Pacífico, y de otros países. Está también acuerdo del TTP-11 o TPP-11, ya no me acuerdo cómo va, pero como que lo criticaron, lo lanzaron y había muchos interesados. De pronto, poco a poco se fueron saliendo varios. Eh, yo no sé qué peso vaya a tener finalmente allí, pero también están los BRICS, que quieren tener su propia moneda, y etcétera, y su propio banco, pero tampoco logran tener un despegue importante. En fin, el tema económico va a seguir siendo un tema relevante finalmente para las relaciones diplomáticas, pero aquí hay un factor que yo creo no lo estamos leyendo de una forma más tranquila, no sé, porque, por ejemplo, o sea, en mi capítulo anterior hablábamos del nearshoring con un querido amigo mutuo también, Armando Noricumbo, y decíamos que todos sacamos el saldo de que China es el perdedor, pero si uno ve cómo México se posiciona en un escenario de ganador, digamos, de atracción de inversiones, toda la capacidad ociosa de parques industriales que existía en el país, en su mayoría han sido adquiridas por empresas chinas o empresarios chinos. Hay muchos vehículos chinos en el mercado mexicano. El coche más vendido en el país, al parecer, es un auto que era de una industria británica, pero que ya ha dejado de hacerlo desde no sé hace cuánto tiempo, y es de propiedad china. Entonces, los chinos, claro, pierden inversión, pero no pierden económicamente. Ellos mismos trasladan sus operaciones a otros escenarios, como el caso de México. Entonces, ¿tú cómo ves que finalmente estos espacios, estos foros o estos tratados multilaterales en términos de comercio, de mercados, crees que vayan a representar de alguna forma un equilibrio en el tema de geopolítica, o va a depender de las dinámicas de cada uno, ¿no? ¿Qué piensas tú? Sí, este tratado del Pacífico 11 que mencionas, pues la idea era incluir a Estados Unidos y a todos los países del Pacífico Sur, excepto China, pero Estados Unidos con Trump se retiró de ese acuerdo, y hasta el momento, pues hay mucha oposición en el Congreso de Estados Unidos para que Estados Unidos abra su economía a estos mercados emergentes, Vietnam, Indonesia, que pues desde un punto de vista nacionalista, proteccionista, pues le perjudica, según Trump, por ejemplo, pero también según Biden y según muchos miembros del Congreso de Estados Unidos, le perjudica a la industria americana. Entonces, por eso Estados Unidos no ha querido reintegrarse a este Tratado del Pacífico, pero lo que sí es cierto es que esta interdependencia económica de los países en el mundo, haya o no haya acuerdos comerciales de libre comercio, pues en general es una barrera a que esté en un conflicto mundial.
El comercio entre Rusia y Estados Unidos siempre ha sido bastante mínimo, entonces por eso la retórica ha sido bastante dura desde los años 90, 2000, pero Europa pues dependía mucho más del gas ruso, entonces ellos eran mucho más cautelosos y después con Estados Unidos los forzó a cortar los lazos económicos con Rusia, pues eso a Europa le ha permitido tener una retórica más agresiva. Entonces, mientras haya esta interdependencia económica entre China y las demás potencias occidentales, yo me siento bastante tranquilo y seguro de que no hay una guerra mundial, pero por eso Taiwán es un tema tan interesante, porque la agresividad china pues va en contra de este interés económico que tienen de tener buenas relaciones con las potencias occidentales. Entonces yo creo que en general es difícil afirmar 100% que estos bloques comerciales que puede haber entre países son suficientes para evitar que haya una guerra en el futuro. Pero es un factor positivo que evita que haya guerras definitivamente. Qué interesante esa conclusión y qué esperanzadora también, Sebastián, que nos cuentes nos dejes esa mirada. Ya para cerrar, ¿tú qué piensas? ¿Que va a haber algún efecto positivo en nuestra región? Y unas palabras ya de cierre para despedirnos. Ha estado muy interesante esta plática, me gustaría permanecer un rato más, pero ya no nos van a aguantar un video tan largo en YouTube. Ya para cerrar tus conclusiones, por favor. Latinoamérica ha tenido un proceso muy interesante que es equiparable al resto del mundo, que es que en los últimos 20 años la gran mayoría de los países ha volcado su comercio con China y para muchos de esos países, incluso en Latinoamérica, el mayor socio comercial entre China y Estados Unidos se ha vuelto China. Antes Estados Unidos era prácticamente el mayor socio comercial de todos los países, pero ahora si uno compara entre estos dos países, China se ha vuelto más importante para Latinoamérica, para muchos países latinoamericanos, la gran mayoría, Brasil, por ejemplo, especialmente, Venezuela, obviamente, Perú, me parece, Chile sigue siendo con Estados Unidos, Colombia también sigue siendo con Estados Unidos, pero muchos países centroamericanos, excepto México, pues han diversificado mucho su economía. Entonces, pues todos tienen un interés en que China y Estados Unidos tengan buenas relaciones, que no haya guerras, pero también eso le permite a China extender su influencia en el mundo. China no quiere tener, pues forzosamente yo creo que bases militares en todo el mundo, como Estados Unidos lo ha tenido. Ellos yo creo que su objetivo es tener influencia económica. Y eso es lo que está pasando ya desde este momento. Entonces, Latinoamérica ha sido siempre visto como el patio trasero de Estados Unidos. Ese es una perspectiva despectiva, que así es como los países latinoamericanos muchas veces reivindican su nacionalismo contra Estados Unidos. Y esto de forma geográfica se va a mantener siempre. Latinoamérica está más cerca de Estados Unidos que de China, geográficamente, pero China tiene ahorita una influencia bastante interesante, que es que se ha vuelto pues, el socio comercial más importante de estos dos países, entre Estados Unidos y China. Entonces, Latinoamérica puede representar un interés para China, pero no mayor que África o que a lo mejor Medio Oriente, porque no hay tantos recursos naturales que a China le importen, como por ejemplo el uranio, el petróleo, que eso ya lo tiene asegurado con Rusia, por ejemplo, o Venezuela. Entonces yo creo que Latinoamérica pues sigue haciendo su propio proceso de tratar de ser un lugar donde haya buen comercio con Estados Unidos, con China, pero tratar cada vez de tener más autonomía, de no ser una colonia de Estados Unidos, ¿no? Para todos los países es siempre bueno tener más como soberanía, más independencia política y tomar decisiones que le beneficien a sus ciudadanos. Entonces, esto es un proceso que va a seguir, yo creo, y creo que es positivo para las relaciones internacionales. Sí, y acaba de salir la noticia de que los chinos ya han sacado al mercado sus baterías de sodio, y con lo cual el litio deja de ser un elemento atractivo, y nos hemos pasado más de 5 años discutiendo qué hacer con el litio en otros países. Quizás Argentina y Bolivia han sido los que más han aprovechado, pero países como México y Chile siguen discutiendo cómo se va a llamar la empresa estatal para la explotación de este recurso, y ya ha quedado obsoleto en la práctica.
hay pocas cosas que ofrecer, excepto un mercado y posibilidades, pero en fin. Sebastián, te quiero agradecer tu disposición, tus comentarios y tu conocimiento. Este programa se llama Dialécticos y esperemos que nos den muchos likes. Lo vamos a difundir y, bueno, un abrazo grande hasta Suecia y que estés muy bien y seguimos en conversación. Muchísimas gracias.